Bueno, bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes acerca de uno de los viajes más espectaculares que tenemos en nuestra, digamos, en todo lo que son todos estos años armando viajes por distintas partes del mundo. Bienvenidos a todos. Recuerden, Batista Viajes es una agencia de viajes de Uruguay, pero también un tour operador para el resto de Latinoamérica. Así que tenemos nuestras agencias de confianza en distintas partes de México, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia, etc. Vamos a empezar con haciendo un poquito de historia de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda se le llama a distintas regiones del mundo que estuvieron conectadas durante prácticamente un milenio a través de una ruta comercial que llevaba los productos y que nace desde China, por eso el mapa que estamos viendo en este momento, hacia el Mediterráneo, pasando por un montón de lugares que fueron fundamentales. Tenemos que hacernos un poquito la idea. Hagámonos la idea y trasladémonos en el tiempo. Siglo I, siglo II después de Cristo, o sea, hace 1900 años atrás. En esa época, los chinos que estaban en esta región que vemos ahora, ya estaban unificados. A partir del siglo IV antes de Cristo, una dinastía que fue la primera, que fue la de Qi, unifica estos territorios que nosotros vemos acá en un verde clarito y los transforma en un país, en una gran civilización que ellos se autodenominaban Chongguo, no China, sino Chongguo, que en mandarín significa país o territorio del centro. La capital era Xi'an. En aquel entonces no se llamaba Xi'an, se llamaba Chang'an, y luego fue cambiando con el tiempo. En este lugar, que tenían tres ríos muy importantes. Este río que está aquí en el norte es el río Amarillo, que desemboca en el mar escondido, que en mandarín se dice Bohai. Y luego tenemos el río Yangtze, que es el río más largo de Asia, o el río más largo de Asia, es el tercero en el mundo, que siempre se inician aquí en las zonas de las montañas de los Himalayas y desembocan en el Pacífico. Este es el río Yangtze-Kiang. Y por último, este río que es el río de la Perla, que desemboca en esta bahía que la conocemos porque hay un salpicado de islas, entre ellas Hong Kong y Macao. En ese lugar tan próspero, porque hay buenas tierras para cultivos, donde hay agua, etc., el emperador de la primera dinastía había hecho este muro que hoy conocemos como la Gran Muralla para defenderse de los bárbaros que venían del norte. Llámese hoy en día lo que eran en ese momento los mongoles y los manchúes. En ese momento descubren algunos secretos muy importantes, pero el más importante es el secreto de cómo fabricar seda. Después también era el proceso de cómo trabajar la porcelana, y por tercero y nada menor, también descubren las hojas del té. Y a partir de ahí comienzan a intentar exportar, o sea, en el siglo I después de Cristo, la civilización china se plantea abrir sus fronteras y exportar y empezar a desarrollar rutas comerciales. En aquel entonces estábamos muy lejos todavía de haber una ruta comercial marítima. No había barcos importantes que les permitieran navegar en alta mar. La gente todavía estaba a más de un milenio que hubiese barcos con buena capacidad. Entonces tenía que hacerse por tierra. Y de ahí es que surge la ruta de la seda desde China, atravesando todo lo que es el oeste de lo que hoy en día es China, que en ese entonces no lo era, y sobre todo el núcleo principal, que fue la clave de la ruta de la seda, que es el Valle de Fergana y todo lo que hoy es un país que se llama Uzbekistán. Ahí se desarrollan tres grandes ciudades que son las más importantes. Primero Samarcanda, segundo Bujara y tercero Jiva.
Posteriormente también Toshkent, que en la época soviética, cuando Uzbekistán perteneció a la Unión Soviética, se transformó en la capital del país, que es Toshkent, como les decía. Se escribe con ta, pero en uzbeco se pronuncia Toshkent. Esta ruta de la seda continuó y tenía varios trayectos. Uno que atravesaba el norte de la antigua Persia, la Mesopotamia, lo que hoy en día es Irán e Irak, Medio Oriente, llegaban a esta ciudad que era la más importante después de Samarcanda, después de la propia Xi'an, que era donde comenzaba, que era Antioquia. Antioquia o Antioquía hoy en día es una ciudad que está en Turquía, en la frontera con Siria, ¿no? A no confundir con la región colombiana de Antioquia, que es muy famosa, donde su capital es Medellín. Bueno, les decía que Antioquia era muy importante, y de Antioquía atravesaba la meseta de Anatolia, lo que hoy en día es Turquía, y llegaba a la antigua Constantinopla, que sobre todo a partir de que el Imperio Romano traslada su capital desde Roma hasta Constantinopla, florece y es un centro de distribución de las mercaderías que venían de Oriente muy importante. Ahí vemos en este mapa varios tipos de camellos o dromedarios que viajaban por toda esta región. Y cada 40 kilómetros se tenía que hacer un lugar, un asentamiento, digamos, para que esos camellos pudieran descansar, pudieran tomar agua. ¿Por qué cada 40 kilómetros? Porque es la distancia que puede recorrer un camello sin necesidad de tomar agua. Y eso hace de que, en esa época se llamaban a eso carabasir. Y ustedes me podrán decir con buen atino, pero Gonzalo, una vez yo estuve en Turquía y visité un carabasir, pero yo pensé que los carabasires eran turcos. Bueno, acá viene una cosa sumamente importante que tenemos que saber y que es también muy importante para todo lo que vamos a ver durante nuestro viaje. Los países túrquicos y los turcos en general son originarios de Asia Central. No son originarios de lo que hoy es Turquía en la meseta de Anatolia, que incluso una parte pertenece a Europa. No, son originarios de acá, de esta región central. Entonces, los túrquicos llevaron su idioma a diferentes lugares. Entonces, Caravansaray es una palabra túrquica que se usa en Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán. Entonces, cada 40 kilómetros así. Así fue como nacieron varias ciudades importantes, que algunas de ellas se transformaron en grandes metrópolis, como Samarcanda, como Bujara, pero nacen como punto y como centro de distribución o de reposo de los caravansaray que se establecieron en esta época, porque la ruta de la seda dominó el comercio mundial, porque a partir del té, de la porcelana y de la seda, también llegó a las especias, que luego digamos, cuando termina la ruta de la seda, termina porque comienza la navegación en alta mar, a través de los mares, y hace que entonces se pueda llegar a lugares donde había esas especias que eran fundamentales ¿para qué? Fundamentales para poder conservar la comida, pero además, debido a que eran fundamentales y que era un bien escaso, se había transformado en el que suplantó al trueque previo al mercantilismo que lleva el oro y la plata y posteriormente a la creación del papel moneda a el comercio internacional. Así que miren cómo esto es tan importante. Nuestro proyecto de viaje dentro de la Ruta de la Seda es ir al núcleo principal, a poder visitar Samarcanda y Bujara, que son las ciudades más importantes, Jiva, en un segundo escalón, pero también muy linda, y otros pequeños pueblos que al hacerlos a bordo de un tren de lujo, y de un tren en particular privado para nuestro grupo, hace que, o sea, no es privado para Batista Viajes, pero prácticamente, porque para que tengan una idea, es un itinerario que va a llevar en el entorno de 50 a 60 pasajeros, de los cuales aproximadamente 15 a 16 va a ser nuestro grupo. O sea, o 14, 15, por ahí va a ser el máximo que vamos a llevar.
O sea que es un tour muy especial, muy, digamos, único en varios sentidos. Vamos a mostrar otro mapa que es el que suplanta la línea roja, que era la ruta de la seda por tierra, por las líneas azules que empiezan a navegar por el Pacífico y el Océano Índico y el mar Mediterráneo, llevando las especias de un lado al otro, ¿no? Tomen en cuenta que cuando habla el mar Mediterráneo, las especias tenían que ir una parte por tierra, otra parte por mar, porque todavía estábamos lejos de que se haya realizado el canal de Suez, que abrió la península del Sinaí del continente africano para que los barcos atravesaran entre el Mar Rojo, con aguas del Océano Índico, y el Mar Mediterráneo. Este es el mapa de Uzbekistán. Uzbekistán es el 100% del itinerario que nosotros vamos a realizar, donde vamos a atravesar pequeños pueblitos, el Valle de Fergana y un montón de lugares que sin el tren se hacen muy complicados. Entonces, vamos a volar y vamos a llegar a Toshkent, que está aquí en un cuadradito rojo. Es la ciudad capital, es muy importante, tiene 3 millones de habitantes, es una ciudad vibrante, donde mezcla el modernismo, porque hoy en día tienen buenas rutas, buenas estaciones de tren, etc. También buenos hoteles, que no así en otros lugares, pero la ventaja de estar a bordo del tren, que va a ser nuestro hotel alojamiento. Antes de empezar a contarles sobre el destino, les voy a contar sobre el tren. Pero primero les voy a decir, acá en amarillo tienen a Samarcanda, tienen a Bujara y tienen a otros lugares. Algo importante que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, los habitantes de Samarcanda y los habitantes de Bujara, entre ellos, no pueden hablar su mismo idioma, porque en Samarcanda hablan el uzbeco y en Bujara hablan el farsi. ¿Qué es el farsi? El idioma que se habla en Irán, Tayikistán, una parte de Afganistán y una parte de Turkmenistán. Y ustedes dirán, tan significa región o país de. O sea que si es Kazajistán, es la región de los kazajos. Si es Afganistán, es la región de los afganos. Si es Uzbekistán, es la región de los uzbecos. Por ese motivo, en la palabra tan. Incluso en la India, en el idioma hindi, la India se llama Hindustán, como está Pakistán. Así que bueno, eso es un poco ese comentario. ¿Y qué pasa si se encuentra alguien de Bujara con Samarcanda? Cuando quieren hablar entre ellos, ¿saben en qué idioma hablan? En el idioma ruso. ¿Por qué? Porque todos estos países estuvieron bajo el dominio de la Unión Soviética, pero antes, y esto es una cosa importante a tener en cuenta, estuvieron bajo el dominio del Imperio Ruso. Por lo tanto, el ruso es hablado por prácticamente toda la población. Como les decía, vamos a hablar de este. Es un tren ruso, pero en realidad es un es un tren y una compañía británica que nosotros lo utilizamos. Es el mismo tren que utilizamos para realizar durante tantas veces que hemos hecho el tren transiberiano. Lo único que ahora está remodelado. En el 2019 se hizo una remodelación completa, más moderno, más lindo, y realmente aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer el transiberiano a bordo de este tren, tenemos excelentes recuerdos porque es una forma tan pero tan linda, nos hace acordar al Orient Express, a las aventuras, pero con glamour, con lujo, con comodidad, con confort. Y miren, este es el tren. El tren tiene varios vagones. Tiene las locomotoras, una adelante y una atrás. A veces hay que ir para un lado, a veces hay que ir para el otro. Después tiene, bueno, el lugar donde duerme el staff. Después tiene 2 tipos de camarotes. En realidad 3, pero 2, y después tiene una suite imperial. Tiene el camarote Golden y camarote Silver. Son 2 camarotes que tiene algunas diferencias entre ellos, no pequeñas, algunas diferencias. Pero es así, cada vagón tiene, en la clase Golden tiene 4 camarotes, y cada vagón en la clase Silver tienen 5 camarotes. Luego tiene un camarote totalmente, que es el camarote que es el restaurante, donde es el salón comedor de muy alto nivel.
tiene otro camarote, otro bar, otro que es el Salón Bar, mi preferido. Pero no solamente por el bar y lo que se consume ahí, sino porque es el lugar donde, en el caso, yo voy a dar las charlas ahí, donde ahí hay, bueno, hay conexión de Wi-Fi en todo el tren, pero ahí es donde hay la más fuerte, es el lugar donde uno puede ir a tomar algo, donde puede picar algo, donde está por la noche el piano bar, que ameniza y que lo hace muy entretenido. Acá vemos cómo estamos llegando, cómo están las alfombras y hay por cada tren hay dos azafatas o azafatos que van a estar atendiéndonos las 24 horas. Uno aprieta un timbre que está adentro del camarote y enseguida vienen, que quiero un té, que quiero unas galletitas, que quiero un café, que quiero agua, que quiero vodka, en fin, lo que uno quiera, ahí se lo traen. Estas son algunas imágenes, esto es de un camarote Silver, cuando lo estamos viendo. Una cosa es verlo de día, otra cosa es de noche. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. El personal del tren van a desarmar, van a armar, van a limpiar todo 3, 4 veces al día la cabina, mientras nosotros estamos o desayunando, o yéndonos a pasear, o cenando, ellos la preparan de una manera o de otra. Es todo muy moderno en ese sentido, ¿no? Todos tienen su baño privado. Evidentemente la cabina Golden tiene más espacio, el baño y la cabina también. Acá tienen, como verán, todos los amenities que suelen tener, muy buenos, todo productos del L'Occitane. Esta es la suite imperial, que es realmente impresionante, muy linda. Lo que tiene además es que uno mientras va viajando en el tren, va observando el panorama. O sea, no solamente se va en el tren en la noche, también en momentos del día, sobre todo cuando vamos de un pueblito a otro. ¿O qué pasa? Hay algunos pueblitos que no son, o sea, tienen un monumento interesante y no amerita ni alojarse ni quedarse en el pueblito. Entonces, la ventaja del tren es, llega el tren, bajás, ves el monumento, que es el principal, volvés a subir y ya haces ruta para otro pueblo más. ¿Me explico? No así, obviamente, en Samarcanda y Bujara, que el tren se queda más tiempo porque ahí es el punto alto del viaje. Miren el bar. El bar es el lugar, ya les decía, donde está. Porque, ¿qué pasa? Tienen las bebidas incluidas también. Son todas las espirituosas durante la cena en el bar. Quieren tomarse un vinito, un whisky, un cóctel, etcétera, está todo incluido. Es muy completo, están todas las comidas también. La gastronomía es un punto alto porque es muy buena gastronomía. Miren lo que es el salón comedor. Tiene cubiertos de plata, la vajilla es de porcelana, tiene también las copas de cristal, realmente es muy elegante y todo lo que ofrecen es de primer nivel, se hace realmente una degustación de productos locales y de productos regionales y también internacionales, ¿no? Ahí lo tienen, desde el caviar hasta... y acá es donde se desayuna, se almuerza y se cena. Salvo un par de veces que tenemos comidas especiales en algunos lugares, que algunas son sorpresa y más vale ni contar, parte de lo que es el desayuno. Como les decía, es realmente un servicio de primer nivel. Y eso es un punto que no es menor, porque la gastronomía en Uzbekistán no es un punto alto. Entonces, acá se sustituye con la gastronomía a bordo del tren, que sí que lo es. Esta es la bandera de Uzbekistán, un país que la mayor parte de su población es musulmana, un Islam light, como le ha pasado a todos aquellos países que formaron parte de la Unión Soviética, entonces quedó realmente en ese sentido de esa manera. Acá algunos monumentos que hay en la capital, en la ciudad de Tashkent. Esto es el mercado, muy lindo, miren lo que es el techo impresionante, y miren lo que es todo el mercado con productos regionales que son increíbles. Miren qué interesante la gente, cómo es. Acá hay una mezcla. Son lugares cosmopolitas, pero cosmopolitas de algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Acá va a haber tártaros, va a haber uzbecos, va a haber farsis, va a haber persas, va a haber tayikos, va a haber rusos, va a haber chinos. Hay una mezcla de civilizaciones y de costumbres que lo hacen realmente un lugar increíble. Como también es increíble el metro que se construyó, es uno de los más importantes. Miren,
hasta 1989, cuando se viajaba a la Unión Soviética, a mí obviamente en esa época yo no era muy chico, pero sí me contaron de que se viajaba, y sé perfectamente, y vos no podías elegir tu itinerario. Ellos te decían qué itinerario, a qué hotel, a qué hora salías, a qué hora venías, era así. Era la Unión Soviética, era como eso, no había libertad para elegir nada. Y entonces te decían, nosotros les mostramos nada más que lo mejor de la Unión Soviética. Hacían Moscú, San Petersburgo y Uzbekistán. Volaban acá a Tashkent y hacían Samarcanda y Bujara. O sea, para que tengan una idea del nivel de importancia. Todo Uzbekistán tiene tantos o más sitios patrimonio de la UNESCO que Egipto, que Grecia, que Italia. ¿Me entienden lo que les digo? Que tiene tantos patrimonios de la UNESCO como estos países que tienen tanta historia y tanta importancia. Realmente es un lugar increíble. Y acá estamos con Amir Timur, que es el famoso Tamerlán. Acá vamos a vivir Amir Timur todo el tiempo, porque es el héroe nacional de los uzbecos. Fue el momento de esplendor de cuando Samarcanda se transformó en la capital de un imperio que llevó ni más ni menos a conquistar Afganistán y desde ahí la India, señores. Ustedes, para entender el Taj Mahal de la India, tienen que venir acá. Acá están las raíces de una civilización que se llamó 400 años después que los mongoles, se llamaron los mogoles. Esos son los que introducen el Islam a la India, y uno de esos sultanes termina construyendo el famoso Taj Mahal, la famosa tumba ahí en la ciudad de Agra, en el norte de la India. Este Amir Timur era el gran general que llevó a esa momento histórico de dominio de este territorio, y por eso está la plaza de Amir Timur, la estación de tren se llama Amir Timur, el aeropuerto se llama Amir Timur, la avenida principal se llama Amir Timur, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un museo de Amir Timur, el monumento a la madre patria, son hechos en las fuentes, todo esto en la ciudad de Tashkent. Acá nosotros nos vamos a alojar en un hotel que es un Hyatt, que es espectacular, es muy bueno. Yo me he alojado varias veces ahí, es muy lindo. Y luego nos vamos a subir a bordo del tren para comenzar a visitar distintos lugares. Pero antes, en Tashkent vamos a hacer cosas importantes. Empiecen a ver la belleza de las construcciones y la arquitectura. Tomen en cuenta esta madrasa. ¿Qué es una madrasa? Una escuela coránica, o sea, donde se enseñaba la religión, como si fuera la catequesis para los católicos de España y de Italia y Latinoamérica y todos los países católicos. Bueno, acá entonces tienen lo que es la construcción. Tiene 2 cúpulas, quiere decir que esta madrasa también tiene mezquita. Los minaretes van a ver que son completamente distintos. Ustedes se están acercando a un Islam que no tiene nada que ver con el Islam que han visto en Turquía, en Egipto, en Dubái, en Medio Oriente. No tiene nada que ver. Y tampoco tiene que ver con el que vieron en Indonesia o en Malasia o en Kuala Lumpur. Este es un Islam completamente distinto de acá, Asia Central, que tiene ciertas licencias, pero que al mismo tiempo no son fanáticos, ni mucho menos, entre otras cosas, por haber vivido durante 70 años dentro de la Unión Soviética. Y como sabían, el comunismo con la religión no es que se lleven muy bien. Acá estamos viendo todo lo que es alguna de las imágenes. Ahí tenemos a una amiga del alma, Charo Tundisi, que está haciendo algunas compritas en uno de los viajes de unos años atrás. También se da, ¿no? Las compritas y todas esas cosas en estos lugares se da porque son increíbles y porque son diseños únicos que uno no los ha visto en otros lugares. Entonces también llama la atención, ¿no? Miren lo que es la belleza de esas cúpulas increíbles. Esta es la mezquita de Kasam Imán. Muy importante que Uzbekistán también tiene 2 lugares que son venerados y que son motivo de peregrinación en un segundo y un tercer lugar después de la Meca para todos los musulmanes del mundo. Porque ustedes saben que el Islam se divide en 2 grandes corrientes. Hay otras,
pero dos grandes corrientes, que son sunitas o chiitas. Bueno, la diferencia entre ellos viene de la mano de cómo ellos interpretan el legado legítimo del profeta Mahoma. Algunos que son la parte familiar, otros el primo que es Ali, que son los chiitas, y que tenían que son los que para ellos deberían sustituir la corriente que termina. Eso inicia lo que después se le agregan problemas políticos y etcétera, y separa a dos corrientes del Islam. Uzbekistán es uno de los lugares que nuclea las dos corrientes sin problemas. O sea, son lugares neutrales en cierta manera, por decirlos así. Esta es la estación de trenes de Samarcanda, donde vamos a comenzar a alojarnos en nuestro tren de lujo. Una cosa importante que estoy viendo, acá vienen puertas que son, bueno, porque hay una forma de tomar el tiempo que es diferente a la que nosotros entendemos, pero eso es difícil de explicar ahora, en el viaje se los voy a comentar con más profundidad. Los frutos secos, las cosas que hay en todos los lugares, los mercados son increíbles. Realmente a mí me gustan los mercados porque uno ve la vida cotidiana y ve los productos, es como ir a una feria o un mercado de este tipo, uno se da de primera mano con estos lugares. Esta foto dice mucho. Dice por las famosas roscas que ellos suelen comer, que la tienen ahí, son muy grandes, pero también por la dentadura de la señora, dientes de oro, ¿no? O sea, había que guardarse de alguna manera el patrimonio, el capital, era hacerse esos dientes de oro para obtener, para después, si se necesitaba, poder venderlos, y también era en lo local una especie de estatus social, ¿no? Esta necrópolis, el cementerio, es increíble. Acá está la tumba de quien fuera el primo del profeta y que trajo el Islam a esta región del mundo, y es uno de los motivos de la veneración y peregrinación de todos los musulmanes en el mundo. Esto es realmente increíble. Observen la calidad de lo que estamos mostrando. Estos son, para que haya un país, un lugar que tenga este desarrollo, es porque había económicamente fuerte, porque había artesanos, porque había ingenieros, porque había arquitectos. Ustedes se van a sorprender de la cantidad de matemáticos, de la cantidad de descubrimientos científicos que se hicieron en este lugar, y que luego se expandieron por el mundo. Porque estamos hablando que durante muchos años esta región del mundo supo ser el eje central, el faro, esa ruta comercial de la Ruta de la Seda, que en realidad se le llama Ruta de la Seda porque hubo un historiador alemán que en el siglo XIX hizo un libro, se llamaba von Richthofen, y él crea ese título que es Ruta de la Seda. Y a partir de ahí quedó. Pero en esta época no se le llamaba, era una ruta comercial donde era muy importante. Era como durante mucho tiempo fue el Atlántico Norte entre Europa y Estados Unidos, el mayor, lo que hoy en día es el Pacífico entre China y Estados Unidos, por la cantidad de movimiento de TNU, de contenedores que se mueven para un lado y para el otro. Bueno, eso hace que se pueda tener todas estas maravillas que estamos viendo, porque fueron muchos años de mucho apogeo económico y venía gente de todas partes del mundo. La gente no sabe, por ejemplo, los avances de medicina que se hicieron en esta época y que hasta el día de hoy persisten y que son originarios en estas regiones del mundo. Había en Europa, en la época del medioevo, iban muchos estudiantes a Persia y al norte de Persia, que es donde estamos ahora, porque esto también formó parte del imperio persa, a estudiar medicina, a estudiar matemáticas, a poder desarrollarse. Por eso es un lugar tan increíble. Leo lo que dice acá: Bujara, Samarcanda y Jiva desempeñan un papel vital en la influencia de la arquitectura de la Edad Media en Uzbekistán. Por ejemplo, los palacios de los gobernantes, los lugares de residencia de la aristocracia, los mercados, la madraza y los mausoleos se confirman como patrones arquitectónicos excepcionales. Observen esta delicadeza en el techo de lo que estamos mostrando. Observen todos los detalles que hay. Y una de las cosas que tienen que observar en varios lugares, pero lo ven acá, es que la flor nacional de Asia Central es una flor túrquica que nace en este lugar, que los turcos la llevan o los otomanos la llevan a lo que hoy en día es Turquía, y que muchos siglos después
Los Países Bajos se la apropian y la llevan para su país y plantan el tulipán. El tulipán, ¿por qué cuando llegamos al Taj Mahal vemos que hay un montón de tulipanes incrustados en piedras semipreciosas, dibujos, y todo tiene que ver con el tulipán? Dicieron, acá tuvieron los holandeses, que hoy en día ya no se puede decir holandeses, pero acá tuvieron los de Países Bajos. No, el tulipán es originario de Asia Central. Los turcos lo llevan hacia Menor, y muchos siglos después los Países Bajos lo llevan hacia el noroeste de Europa. Este es un arte espectacular, este es el arte de la cerámica vidriada. Es uno de los desarrollos más interesantes que tiene, porque el Islam, al no poder tener figuras humanas y de animales, hago esta referencia porque este lugar del mundo es el único que se permite tener figuras que no lo permiten ni en Arabia, ni en el norte de África, ni en ningún otro lugar islámico. Esto es muy importante porque ustedes acá van a ver esas, pero sí lo que van a ver es el arte de la geometría. Las decoraciones tienen que ver con geometría. El avance de geometría, lo que nos estudiábamos y nos hacían matemática B, matemática C, esa geometría, el estudio de la geometría viene de esta parte del mundo árabe y de esta parte del mundo, ¿no? Recuerden que nosotros usamos los números árabes, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. ¿no? Increíblemente los árabes con el correr de los siglos cambiaron y usan los números que son de origen de la India. Pero los números árabes, la creación del 0, todo eso se hace en esta región. Todo esto son escrituras coránicas, o sea, escrituras en árabe sobre lo que es el Corán. ¿Por qué es en árabe? Bueno, señores, como hasta hace no muchos años se daban las misas en latín. El idioma de la religión católica es el latín de la religión cristiana. El idioma y el lenguaje de la religión islámica es el árabe. Por eso no hay que confundir árabe con musulmán. Son muchos más los musulmanes que los árabes. Y no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes judíos, hay árabes cristianos, hay árabes agnósticos, etc. A primera vista el diseño parece hermoso, mientras que en una mirada más profunda mantiene el intelecto geométrico y científico de la abstracción. O sea, primera vista es algo lindo de ver, pero cuando uno fija la vista comienza a descubrir cosas nuevas. Eso en cada lugar nosotros se los vamos a ir mostrando para que vayan profundizando en el lugar. Este es el mausoleo del Gur Emir, que es increíble. Yo a veces me callo la boca porque las imágenes hablan mucho más que mis palabras. Observen esas fotos espectaculares, esos digamos, diseños, arcadas, etc. Esto solo vale la pena el viaje. Esto ya estamos en Samarcanda y esto es el mausoleo del Tamerlán, de Amir Timur. Todo revestido en pan de oro y con un diseño increíble. Acá está la tumba de él. Miren lo que es por fuera toda esta zona. Miren qué divina esa cúpula con esa ventanita ahí como si parecería perdida. Y este es el observatorio de Ulugh-Beg. Y vos decís, Ulugh-Beg, no tengo ni idea, nunca en mi vida lo sentí. Señores, ese señor fue el que inventó el astrolabio. O sea, el poder medir las estrellas, y para los navegantes fue fundamental. Ese señor nació en lo que hoy en día es Uzbekistán. Y este está el observatorio. Miren lo que es la gente típica de esta región. Miren el sombrero, miren los vestidos de las señoras, miren los pañuelos cubriéndose el rostro, no el rostro, perdón, la cabeza. Esta señora no era que se había vestido porque había carnaval esa noche. Ese es el vestido que ella sale a la calle, con ese colorido. Y esta plaza es de las plazas más espectaculares del planeta. Esta plaza compite con Tiananmen, con el Zócalo en Ciudad de México, compite con la Red Square, con la Plaza Roja de Moscú.
Acá tenemos dos madrazas a la derecha y a la izquierda, y al fondo una mezquita principal. Esta es la plaza principal. Acá digamos, se unificaba el poder religioso con el poder político. Por lo tanto, la entrada principal que tenemos aquí en el fondo, a la izquierda era la mezquita y a la derecha las oficinas de gobierno. O sea que es un lugar en ese sentido muy, pero muy particular. Acá, el año pasado, fui varias veces, pero el año pasado nos quedamos, no sé, 2 horas mirando esto y sacando fotos de todos los colores, porque es increíble. Miren lo que es ese lugar. Además estamos yendo en octubre, las fotos estas están sacadas en octubre, o sea que ahí pueden ver cómo está vestida la gente, es un clima muy agradable, y observen lo que les decía, a la derecha y a la izquierda, dos imágenes de tigres que tienen además un ser humano que está como un sol atrás de ellos y un pequeño antílope o ciervo o venado en enfrente. Quiere decir, esto está prohibido por el Islam, pero esto es una de las licencias que se tienen acá en esta región de Asia Central. Bueno, acá tienen, miren lo que es esa es una de las madrazas que se entra. Adentro hay de todo un poco, incluso hay cafecito, tiendita, cosas. O sea que acá damos el tiempo para que uno se relaje y pueda disfrutar del lugar. Realmente es alucinante. Miren lo que es esa cúpula, miren lo que es ese lugar. Claro, llama tanta la atención. Yo he ido, el año pasado fui con un grupo de mexicanos, en otro momento fui con un grupo de uruguayos y argentinos, he ido también en otra oportunidad por mi cuenta. em, em, Ver las caras de sorpresa de viajeros experimentados que conocen varios países de Asia, que conocen África, que conocen Europa, que conocen nuestra América, no vieron nada parecido. Entonces es un lugar tan diferente que si no hubiese tenido la historia de estar dentro de la Unión Soviética, de territorios que son difíciles de llegar, esto tendría que ser uno de los lugares más visitados del planeta, porque tiene el patrimonio cultural que ofrece es impresionante. Y cada vez va a haber más. Entonces hay que aprovechar estos años, porque de aquí a unos años, estos destinos van a ser masivos como son en otras partes del mundo hoy en día, en parte lamentablemente y en parte entiendo el desarrollo de que todo el mundo quiera visitarlo, ¿no? Y acá llegamos a uno de los puntos altos del viaje. Decir Bujara es decir muchas cosas. Decir Bujara es la ciudad de la Ruta de la Seda, es donde se puede vivir lo que era el espíritu de aquella ciudad de la seda. Miren, vamos a hacer un paseo imaginario de unos segundos. Imagínense que ustedes vienen a lomo de camello, vamos a ponerle que sea un camello bactriano, y ustedes me dicen, ¿bactriano por qué? Porque es el camello que tiene pelo largo, o mal llamado el camello peludo, ¿no? Entonces, venimos a bordo, arriba de esos camellos, venimos de unos kilómetros, venimos cansados, pero venimos con una energía y con unas ganas terribles de llevar esta mercadería que nos va a traer muy buen dinero y que es tan importante para nuestra familia, etc. Pónganse toda esa idea en la cabeza. Llegan a Bujara y no es que se abren estas puertas como tienen esta foto. Lo van a atender en el Carabasir. El Carabasir estaba puesto a las afueras de la muralla y de lo que es la ciudad interna. Ahí en el Carabasir llegaban, bajaban del camello, tenía gente que se ocupaba de agarrar la mercadería para contarla, para chequear todo. Venía otro que se encargaban, dos que se encargaban del camello, le daban agua, lo empezaban a limpiar, empezaba a descansar. Y luego estaban ustedes que los llevaban a un lugar especial y ahí tenían que hacer una cuarentena para no contagiar a nadie de adentro. Entonces, entre otras cosas, después de estar ahí, los pasaban a un baño hamán, que luego los turcos lo hacen y lo llevan a Asia, lo que es Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, ¿no? En el baño hamán se desinfectaban, pero además en el baño hamán se hacían los buenos negocios. Eso está como el año pasado que estuve en Finlandia y estuvimos en un sauna, en un lugar divino, en nuestro viaje de la aventura al Polo Norte para ver las auroras boreales. Viaje divino. Y entonces estábamos en eso y decía,
un ex primer ministro finés decía siempre, no hay ninguna decisión importante que hayamos tomado en el gobierno que no se haya pensado o elaborado dentro de un sauna, ¿no? Entonces, ahí se hacía el lugar del comercio, del tuyo y dice. Después que estaban ya del baño Hamán y que habían salido de unos días de cuarentena, ahí los dejaban entrar a la ciudad. Y empezaban a ver esto. Empezaban a ver a la derecha una de las torres y de los minaretes más grandes del mundo, el más ancho del mundo. Esto está en el libro Guinness, ese minarete que tienen ahí a la derecha. A la izquierda, una madraza. Después una mezquita, después un lugar también religioso, pero también comercial. Miren lo que es las inscripciones hermosas que tiene este minarete. Miren lo que es este lugar. Acá, desde abajo, sacada la foto. La medialuna ya en la mezquita, que está ahí, la gente. Bujara uno se traslada en el tiempo, porque además acá están, mira, ahora les voy a mostrar algunas cosas, además de los mausoleos y de las mezquitas. Van a ver esto, esta es la fortaleza del Arca. Esto es la fortaleza que le decía que acá para entrar tenías que antes pasar por el Carabacir, el Hamán y todo eso. Acá vamos a hacer un almuerzo especial, una cena especial, que si el tiempo acompaña la vamos a hacer como una barbacoa afuera que va a estar genial. Pero después vamos a entrar y vamos a ir al mercado del oro, donde están las joyerías, donde están los diseños especiales. Miren lo que es esas torres, había que defenderlas. Bujara es un lugar comercial. Acá en Bujara había una colectividad judía muy importante. Ellos dominaban, como en muchos lugares, el tema de la joyería, el tema del oro. Entonces, por eso hay sinagogas. Yo el año pasado estuve con un grupo de mexicanos de origen judío y tuvimos una cena, kosher, muy linda, y visitamos una sinagoga muy interesante. Fue muy interesante lo que conversé con el rabino del lugar. Muy interesante, una persona con mucho conocimiento. Y entonces, a los judíos que son de Asia Central se les decía a los judíos de Bujara. Y cuando venían a otros lados, algunos de ellos venían del oriente. Entonces hay un apellido judío que es muy importante que se llama Mizrahi. Mizrah significa oriente. Por lo tanto, muchos de los judíos que venían de acá, cuando se los renombraban en otros lugares, se les decía Mizrahi, por eso hay mucho apellido Mizrahi en el tema de las familias judías. Y acá el mercado del oro, donde hay muchas oportunidades porque realmente hay diseños únicos, diseños diferentes. Estos que estoy mostrando, pero otros. Ahora, el año pasado vi unas casas más modernas, con diseños muy interesantes. Yo no soy experto en el tema. Acá tengo una amiga que también es clienta, que para disimular un poco le llama la ferretería. Así que hay varias ferreterías acá en este lugar. Mira más las señoras, vendiendo sus joyas, pero al mismo tiempo comiendo. Un lugar bien autóctono, es como entrar a un mercado en la época medieval, pero así increíble. Miren estos distintos tipos de rostros y de personas diferentes para que ustedes vean cómo son ellos físicamente, ¿no? Esa mezcla que hay. Y estas cúpulas que hay son son los jamanes, el baño jamán, los tapices, las alfombras. Tomen en cuenta, eso lo vamos a ver en todos los lugares, acá, en Giva, en Samarcanda, en el Valle de Fergana. ¿Por qué? Y porque era el norte del antiguo imperio persa. Entonces, ni que hablar, el norte del antiguo imperio persa, las alfombras persas, claro, porque tienen diseños únicos además. El diseño persa se consigue en Giva y en Bujara. El diseño uzbeco y túrquico se consigue en Samarcanda, en Toshkent y en otros pequeños lugares. Quiere decir que hay distintos diseños, distintas especialidades, seda sobre seda, lana, distintos tipos de combinaciones, tapices, alfombras, de todo tipo de telas. Miren esas tijeras, qué interesantes. Miren a la derecha todo lo que hay, todo lo que se vende ahí. Esos son las especies de forrajes que se hacen para cubrir los camellos
y ahí uno va poniendo las cosas, etcétera, para guardar. Son muy, muy lindos. Yo compré uno de esos hace unos años atrás. La cerámica, madrazas, miren lo que es el diseño, miren lo que es increíble. Miren lo que les decía, del tema de las distintas decoraciones que hay. Y esto es un carabacir. Acá venían y las personas estaban abajo, los animales arriba, y ahí bueno, ahora ese lugar está reconvertido en lugar de tiendas y venden de todo un poco. Miren qué lindo al atardecer, cómo le está pegando el sol ahí y hace un colorido espectacular. Vuelvo a decirle, presten atención al tamaño de la gente en estos lugares. Realmente son lugares muy grandes. Miren a la noche, qué bonito todo esto. Vamos a tener también shows de música folclórica, con danzas típicas, miren qué lindas vestidos. Y bueno, obviamente Jiva es una pequeña ciudad, pero es una joyita que no es fácil de llegar y es una de las ventajas que tenemos a bordo del tren de lujo, que nos permite llegar a lugares de una manera cómoda, segura, con gastronomía buena asegurada. Son todas cosas que nosotros realmente le prestamos mucha atención. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber participado y quedamos a las órdenes para todas las consultas que puedan hacer. Y como siempre, estamos todos los miércoles dando nuevas charlas. Hasta luego, que pasen bien. Chau, chau.